La selva lacandona es el mayor depósito de riqueza natural en nuestro país y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, se sigue desgastando, se sigue muriendo. Esteban Moctezuma es presidente ejecutivo de Fundación Azteca y desde Fundación Azteca ha venido impulsando desde hace años el programa Que Viva la Selva Lacandona. ¿Y sí puede vivir esta selva lacandona, Esteban? ¿Vamos a tener selva por mucho tiempo o está amenazada la selva lacandona? Bueno, la selva lacandona está amenazada Desde desde siempre, ¿no? Y con el crecimiento poblacional más aún. De hecho, toda la selva tenía alrededor de 1.800.000 hectáreas y ahorita tiene 330.000. O sea que estamos viendo una reducción realmente significativa. Ahora, el tema es que existe una reserva de la biosfera que se llama Montes Azules, que se supone está protegida para su conservación y es ahí en donde pues se da la mayor biodiversidad de México. México es el cuarto país con mayor biodiversidad en el mundo y ese pedacito de selva lacandona es el 0.9% del territorio nacional y sin embargo da el 25% de la biodiversidad de México. Ahora, las comunidades lo que pasa es que tienen que vivir, ¿no es cierto? Y las comunidades necesitan tener alguna actividad económica. ¿Cómo podemos balancear los dos derechos, el de preservar esta selva lacandona y el de darle a las comunidades lacandonas pues, alguna forma de subsistir? Bueno, sí es cierto, obviamente, que en Chiapas tiene que haber un programa social muy agresivo que no se ve, que no está definido. Ahora no es la solución irse en contra de una reserva, porque entonces nos vamos a quedar sin reserva y con el mismo problema. Es como si tienes un árbol y en vez de pues cortarle los frutos y vivir de los frutos, lo tiras y repartes la leña. Pues te sirve para una sola vez. Entonces aquí tienes toda la razón. El tema es doble, es una política social para toda esta zona de Chiapas y una política de conservación real, en donde realmente se castigue destruir y desaparecer la selva, ¿no? ¿Hay formas en que en esta reserva de la biosfera pueda haber subsistencia para quienes habitan ahí o para quienes habitan en la zona? Sí, claro, o sea, la comunidad lacandona vive de la selva. La comunidad lacandona es conservacionista por tradición, es una comunidad muy respetuosa de todo lo que es la preservación. Por ejemplo, un lacandón jamás va a tener un monocultivo. Un lacandón siembra dentro de la selva muy diferentes cultivos precisamente para darle biodiversidad. Pero la solución es sembrar aunque sean cultivos diversos, porque tengo entendido que cualquier tipo de siembra de alguna manera afecta a la biosfera, ¿no? Los lacandones lo hacen de una manera ¿Sustentable? y adecuada. Hay muchas cosas que se pueden cultivar, digamos, bajo el dosel de la selva. Porque es un problema, no penetra, cuando penetra tienes una mucha luz. selva realmente desarrollada, no penetra la luz, sí. Así es. Pero, por ejemplo, lo que es el ecoturismo. Ese ayuda, ¿no? Pero también en algunos países se ha planteado la posibilidad de otorgar un pago a quienes tienen el propósito de cuidar la selva, porque pues es un trabajo también, ¿no es así? Existe un pago por servicios ambientales que es un pago que da la Semarnat a propietarios de selva para que no la tiren y para que puedan vivir de ese ingreso. Aquí el problema que tenemos también es que la Zagarpa da otro pago que es un poco mayor que el de Semarnat para utilizar de otra manera la selva. Entonces, para cultivo. O sea que estamos como si lleváramos un coche con el pie en el acelerador y el pie en el freno al mismo tiempo, ¿no es así? exactamente, ¿no? Bueno, qué Exactamente. absurdo.
Pero digo, ve a Costa Rica. Costa Rica es un país que vive casi enteramente del turismo que le provoca la conservación. Entonces, no tienen por qué no ser las comunidades indígenas que viven en la selva realmente personas que tengan un muy buen ingreso si tenemos una política ecoturística real y no nada más proyectos aislados. ¿Qué está haciendo Fundación Azteca en este sentido? Mira, nosotros tenemos dos líneas de trabajo. Una de ellas es el dar a conocer la selva al país, porque no puedes cuidar lo que no conoces. Entonces, año con año llevamos niños de Este todas las proyecto entidades sigue, el federativas. concurso de dibujo. Es un concurso de dibujo. Los que ganan se van a la selva junto con nosotros, conviven con niños lacandones. Entonces, la experiencia es muy, muy rica porque es, además de ambiental, social, y regresan a sus estados como embajadores de la selva. Al mismo tiempo, esto está pues llamando la atención de las autoridades locales para evitar invasiones y para preservar la selva. Los propios lacandones son los que más nos piden que sigamos con esta actividad. Ellos son los que nos dicen, ayúdenos a defender nuestros recursos. O sea, no son ellos los que están depredando la tierra. No, de ninguna manera. Los lacandones están a favor de la preservación. Son comunidades de fuera de la selva que se quieren meter a la reserva. Nosotros estamos apoyando proyectos productivos en donde se le demuestra muy claramente a las personas que la selva es mucho más valiosa viva que muerta. Un terreno... Dinos qué proyectos son productivos sin depredar la tierra. Por ejemplo, la recolección de mariposas. ¿Recolección de mariposas? Recolección de mariposas muertas, que hay muchísimas en la selva, y la elaboración de artesanía con las alas de la mariposa. Deben ser preciosas, ¿no? Preciosas. Porque las alas de las mariposas de la selva lacandona son espectaculares. Son espectaculares. Si quieres, te hago llegar. Y no están matando a las mariposas para eso, están tomando nada más a las mariposas. Están tomando mariposas muertas y otros. La vida de la mariposa es muy corta, en realidad. Es muy breve, tienen una vida de 2-3 semanas. Realmente es muy breve. Pero además, también se ha puesto mariposarios en donde ellos mismos cultivan la mariposa que después pueden usar. Entonces, ellos se dan cuenta que esa mariposa que se da gracias a la selva es mucho más valiosa que tumbar la selva, sembrar y cosechar 2 o 3 años, porque no dura más la tierra. La tierra con las lluvias se lava y se queda realmente el suelo totalmente infértil. ¿Qué tal responde la gente? ¿Qué tal responden estas comunidades que quieren invadir la selva lacandona? ¿Qué tanto estamos ganando la batalla o qué tanto la estamos perdiendo? Mira, en este momento yo creo que la batalla se está perdiendo, porque nosotros estamos trabajando con las comunidades que son los dueños de la selva, pero están teniendo mucha presión de otras comunidades, incluso de otras poblaciones que no son lacandones, para meterse al territorio lacandón y de facto quedarse son con 300,000 hectáreas, ¿no? Dicen, pues aquí hay mucho, ¿no? Así es. El tema es que antes estaban comiéndose, llamémosle así, los bordes de la selva y ahora ya han hecho brechas y se han metido al corazón mismo de la selva. Y el problema de esta agresión a la selva es que, pues finalmente, cuando tú tiras los árboles, es absolutamente casi imposible regenerar el área. ¿Es imposible? ¿No se puede reforestar? Pues mira, el problema es, uno, la biodiversidad. Para reforestar necesitarías realmente tener árboles de todo tipo. Y dos, que cuando se tira la selva y se siembra, se cosecha 2, 3, 4 años máximo, se abandona el predio y empiezan a nacer una serie de zacates y de arbustos malezas, y de malezas que no permiten después que nazca una ceiba o que nazca una caoba o que nazca otro tipo de árbol, porque ya están ellos en posesión del lugar. Entonces es muy difícil volver a tirar todo eso, crear suelo
y reforestar. ¿Hay uso de la fuerza pública o están tratando de trabajar por convencimiento? Pues mira, nosotros obviamente trabajamos por convencimiento. Por ejemplo, tenemos varios programas con lacandones que tienen ecoturismo, que tienen viveros, en donde les ha ido bastante bien. El problema es gente que viene de fuera, ¿no? Incluso ha habido casos muy dramáticos en donde se mete gente que no ha vivido en la selva y pues tiene fallecimiento de bebés y de personas que no están aptas para pues vivir con las agresiones que puede tener uno en la selva, ¿no? Si alguien quiere apoyar a la Selva Lacandona, ya sea a través del concurso de dibujo o de otras formas, ¿Fundación Azteca puede ser un conducto para ello? Nosotros lo que estamos haciendo es pedirle a la autoridad local, a la autoridad estatal y a la autoridad federal que sea una prioridad la selva lacandona para su conservación, porque representa un recurso que a nivel mundial es muy importante. De hecho, este próximo diciembre viene un comité de la biodiversidad de Naciones Unidas a tener su reunión en México. Y sería muy importante que se tocaran este tipo de temas, porque de nada sirve que se reúnan un grupo de burócratas internacionales mientras la realidad esté hablando de otra manera. Ahora, el tema social se tiene que tratar. Dices que le estás pidiendo esto a las autoridades. ¿Qué más estás pidiendo? ¿Qué le pides a la gente que nos está viendo? La gente que nos está escuchando, que tome conciencia del tema, porque todo el mundo habla de las barbaridades del cambio climático y de los problemas ambientales y todo. Y esto es un recurso único que tenemos en el país, que representa lo más valioso, es la joya de la corona de la biodiversidad en México, y que tenemos que decirle a las autoridades que esto también es prioridad. Porque muchas autoridades, por ejemplo, incluso federales, que tienen sus representantes en el lugar, por evitar el conflicto social, permiten que se destruya el entorno, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, aquí no hay conflicto, cuando estás permitiendo que todo se dé. Pero entonces eso lo que te habla es de la falla del programa social y de la falla del Estado de Derecho para conservar una reserva de la biosfera. Entonces tenemos que tener las dos cosas, un programa social real, integral, que haga un llamado precisamente a que esta selva sea preservada, pero para darle a toda la comunidad sustento, y por otra parte un Estado de Derecho en la selva que no permita ciertas explotaciones que acaban con ella. Brevemente, porque ya vamos a terminar, ¿por qué te enamoraste de la selva lacandona tú en lo personal? Sergio, es inevitable enamorarte de un lugar al que llegas y lo que ves es una explosión de vida. En muy poco tiempo ves guacamayas volando como si fueran parvadas de pájaros comunes y corrientes, ves el mono zaraguato, el mono araña, volteas al río y ves cocodrilos, nutrias, yo he visto oso hormiguero, tapir, pero si te invito a la selva y la conoces, lo que te estoy diciendo lo vas a ver, no es de que si tienes suerte vas a ver un animalito, o sea, ves árboles que están ahí antes de que naciera Miguel Hidalgo. O sea, realmente son cosas tan impresionantes que si lo conoces no queda más que enamorarte del lugar, y además es el 30% del agua de México, es el 50% de los mamíferos, es el 70% de las mariposas, o sea, estás hablando de un lugar que está generando vida a nuestro país, que lo tenemos que conservar, y que para conservarlo hay que precisamente dar una salida social. Esteban Moctezuma, gracias por estar aquí en la entrevista. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.